Hola niños, soy Caleb y les voy a enseñar o vamos a empezar por el Salmo número uno. Ya vimos en el mensaje pasado que lo dio el señor Bonifacio, el señor Piña. Me dejó una tarea muy grande de explicarles, pero él estuvo hablando sobre la respuesta que Dios le da a Job, ¿verdad? Los últimos, creo que son los últimos 7 capítulos de Job y cómo le responde. Y se centra mucho él se centró mucho en la pregunta que Dios le hace a Job al principio, cuando le empieza a responder, que le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin sabiduría? Entonces, y me dejó la tarea a mí tan difícil de explicarles cuál es cuál es el buen consejo y cuál es el consejo que Dios oscurece. Porque de la misma manera en la que Dios oscurece este consejo, también Él mismo aclara el consejo cuando es necesario. Entonces, para saber o para poder identificar cuál es el consejo que Dios está oscureciendo y cuál es el consejo que Dios está aclarando, debemos de poner mucha atención en este primer salmo, porque aquí nos da un poco la respuesta. Lo vamos a leer todo, no está tan largo el salmo, entonces vamos a leerlo todo. Dice Salmo 1:1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo es muy importante que nosotros lo entendamos, y es que empieza de una manera en la que nosotros vamos a hablar mucho. Nos vamos a entrar primero en este primer versículo, que dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahora, ¿por qué es bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos? O para ponerlo, para conectarlo un poco con lo que dijo el señor Piña ayer, ¿por qué es bueno no andar en el consejo que Dios está oscureciendo? Ahora, es muy bueno porque aquí dice que si no estás en consejo de malos y al revés, estás bajo la ley de Jehová, estás bajo su cuidado, él dice que serás como un árbol plantado junto a arroyos de aguas. Ahora, puede ser que nosotros no entendamos muy bien eso, pero vamos a ver por qué es tan importante que seamos vistos como esos árboles plantados junto a arroyos, junto a aguas. Y es que un buen árbol, como aquí lo dice, que está plantado sobre esas aguas, produce sombra y frescura. Un buen árbol produce esa sombra que cuando hace muchísimo calor tú estás buscando, porque abajo de ese árbol bueno, abajo de ese árbol grande, tú encuentras esa frescura que tanto necesitas y te refrescas un rato. Entonces, nosotros podemos ser ese árbol que produce esa sombra y esa frescura, para que otros puedan, para que nuestros amigos o para que nuestra familia incluso pueda llegarse a nosotros y descansar, sentirse esa frescura que podemos darles. Ahora, también produce frutos. Los árboles buenos producen frutos. Entonces, si nosotros conocemos bien la palabra de Dios, podemos dar no solamente esa frescura a nuestra familia y a nuestros amigos, sino que podamos darle el alimento que tanto necesitan. Y este alimento es este alimento espiritual. Hacerles que conozcan de Jesús, hacerles que conozcan de la Biblia, hacerles de que conozcan de cuál es el consejo que Dios está aclarándoles. Ahora, un árbol bueno también es muy bello. Una persona anclada en Jesús, una persona anclada en la ley de Jehová, en su consejo, produce también belleza. Lleva una vida limpia, lleva una vida que es bella de ver, que es agradable a los ojos. Y por último, un buen árbol produce oxígeno.
un oxígeno que nosotros respiramos, y no aparte de eso también limpia el aire. Entonces nosotros podemos producir ese oxígeno para que otras personas puedan respirarlo. Podemos limpiar ese aire para que otras personas puedan respirarlo. Podemos ser ayuda, o podemos ser usados por Dios más bien, para que se les aclare este consejo a otras personas. Ahora, ¿por qué es tan importante que no andemos bajo el consejo de los malos, bajo este consejo oscurecido por Dios? Porque como lo menciona a partir del versículo 4, si no tomamos este consejo que nos está diciendo Salmos 1 y andamos bajo el consejo de los malos, dice que seremos como el tamo que arrebata el viento. O sea, seremos algo muy frágil, seremos algo que será movido por todos lados, y que no tendrá un lugar fijo. Un árbol bueno tiene un lugar fijo junto a los arroyos, junto al agua. Está muy bien afianzado, está muy bien arraigado, sus raíces van muy abajo y se alimenta con el agua que está cerca. Entonces es muy bello, produce fruto, ya lo vimos, produce oxígeno, y produce esa sombra y esa frescura. Pero si andas bajo este consejo de los malos, dice que serás como ese tamo que arrebata el viento. Ahora, más adelante dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí nos está diciendo algo muy importante, y es que Dios conoce cuál es el consejo que estás siguiendo, cuál es el consejo que estás poniendo la atención. Debemos de tener muchísimo cuidado en el consejo que estamos siguiendo, porque habrá consejos que parezcan muy buenos a nosotros, pero debemos de recordar de que Dios es el único que puede darnos un buen consejo. Es el único que puede darnos el consejo que es 100% real, el consejo que es 100% verídico, el consejo que es verdad en todos los sentidos, el consejo que nos va a ayudar en nuestras vidas. Y ustedes se preguntarán a lo mejor, pero ¿cómo le pregunto a Dios cuál es el consejo? ¿O cómo le pido consejo a Dios? Bueno, niños, la Biblia es un libro entero de consejos. Es el consejo de Dios que nos está dando. La Biblia viene con el consejo de Dios aclarado, no como lo dice en Job. En Job dice que Dios oscurece el consejo, pero aquí con la Biblia a nosotros nos aclara el consejo, porque está siendo un consejo de Dios y no es un consejo de hombres. Entonces, niños, el mejor consejo que podemos tomar es el consejo de Dios, porque con este consejo nosotros seremos como ese árbol fuerte, como ese árbol vigoroso que siempre está verde y que siempre tiene su fruto, que siempre tiene su comida rica, que siempre tiene esa frescura y que siempre es bello y que siempre produce ese oxígeno. Entonces, niños, debemos de tomar ese consejo que Dios nos está dando, ese consejo que Dios nos está aclarando. El consejo de los hombres puede ser bueno, pero el consejo de Dios siempre será bueno. Entonces debemos de cuidar ese consejo.